Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Nada, ahí me ha lanzado un reto, David, de sorpréndeme. Digo, bueno, pues no sé si te sorprenderé, pero creo que esta banda no la hemos tenido. Se llama Bratz. La canción se llama Kimarigoto. Dice lo siguiente, Jadesillo, que patrocina la reacción. Una vez que se rompió Lady Baby, Rey Kuromiya se fue y se dedicó al completo a la banda que había fundado ya antes junto a su hermana cuando tenían 14 años, Aya Kuromiya, y en la que siempre había trabajado en paralelo a Lady Baby. Esta canción es de la época en que justo había dejado atrás esa banda, a Lady Baby. Así que, bueno, pues aquí lo tenemos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Flashback 公開メール And 気分は未来誰だって少しはね手を汚して変なそうやってふざけ込んで無駄に尽くしてるこれまでの荒さがっていつまでも生きてくの詳細は人間の決まり事 Vaya cambio de registro, ¿no? Pero mucho, Ostras, de cantar tipo así rollo kawaii, ¿no? pero Am, mucho, además, ¿eh? sí, sí, intuyo que la otra chica que se ve aquí en pantalla es la hermana, ¿no? Pues puede ser. Por el protagonismo que le han dado. Ah, bueno, pues yo creo que podría ser perfectamente. Vamos a ver. Aya es la hermana, ¿no? Entiendo yo que decían Aya Kuromiya. ¿Eh? Vale. Sí, 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 sí. Y después Rei Kuromiya, que es la vocalista. Pues sí, efectivamente. Buscándolo, parece que hemos dado en el clavo. Em, Aunque haya, por lo que veo aquí, toca el bajo, así que, y en esta pantalla no me he fijado bien, parece que otra persona es la que toca el bajo, ¿no? Vamos a darle para atrás, a ver si localizamos. No, pues aquí la hermana toca la guitarra y el que toca el bajo es otro, pero la hermana es la de la camiseta roja. Bueno, eso se ha dado en muchas ocasiones. Sí, Hemos visto, por ejemplo, a Hannah de Cachera Spin, en una banda anterior tocaba el bajo, ahora toca la guitarra, bueno, también tocaba la batería y hacía que hace de todo, pero que es habitual, ¿vale? No a nivel profesional, pero yo empecé tocando la guitarra, después me pasé al bajo, es decir, que al final este tipo de cosas pasan. Em, bueno, pues muy bien, vaya cambio de registro, estoy impresionado, el tono de voz es totalmente distinto, mucho, sí. mucho más maduro. Y me parece realmente estupendo que podamos tener También, también debe esta... ser más mayor aquí ya, ¿no? Sí, claro, claro. Ten en cuenta que, bueno, no sé exactamente el Aunque año, bueno, ¿vale? si acababan de dejar Lady Baby, Ten en, cuen- mucho mayor no sería, ¿eh? ten en cuenta una cosa, que este vídeo es de hace 7 años, por lo que veo. Eh, Teniendo en cuenta que ahora tienen, por lo menos la hermana mayor tiene ahora 26. Pues 19, 20 años, a ver, ya es adulta, ¿vale? Es decir, pero ya no es tan pequeña como se ve muchas veces en los vídeos. Bueno, Sí, en los vídeos de también, Lady Baby tendría 14 15 años, como también mucho, ¿no? comparado con ese bicharraco, cualquiera Claro, parece claro. más pequeña.
aparte caracterizada, Sí, eh, claro. pues todo el mundo parece más infantil, ¿no? Si cabe. Bueno, me está gustando mucho, me compro la propuesta, he entrado de lleno en lo que me están Sí. vendiendo, así que compro, compro. Venga, vamos a escuchar más. ありがとうごまかす不愛想笑い後悔消したい昨日誰だって黒なキャット踏みたもってたいのそうやっていつだって折り合いつけてるこれまでと生きた日を少しずつ認めるの詳細は人間の決まり事誰だって Vale, ahora que va a entrar de nuevo otra vez en el estribillo, que me parece súper pegadizo, la letra, pues lo que hace, de lo que habla, básicamente es de resistirse a cumplir las expectativas que otros tienen sobre ti, em, a romper con lo establecido, bueno, en un ámbito amplio, ya sea familia, sociedad, el entorno, a la reafirmación de la propia identidad, ¿vale? Y a no quedarse callado, en definitiva, ¿no? Así que, claro, el tono de la canción está muy bien porque es rollo así rebelde, ¿no? Así Sí, contestatario. sí. Pues si está reclamando una identidad propia, me parece a mí bueno, que se ve con la energía que lo tienen que hacer, ¿no? Así que, en general, lo veo bastante bien. Bueno, es decir, hay una crítica ahí, ¿no? Implícita, lo típico, ¿no? La presión social Sí, de las expectativas y todo eso, ¿no? El estar encorsetado en una imagen predeterminada, es decir, que la cultura propia en la que han crecido y que no quieren formar parte de eso, o por lo menos tener un poquito más de libertad, ¿no? pues sí. Bien, me parece bien. Así que bueno, Además que continúo. Sí, tiene dime. mucha fuerza. Mucha Están fuerza. tocando, además que siendo cuatro, también sin segunda guitarra, Ujú. la hermana de Aya, está metiendo mucha caña. Y el No, bajo también, ¿eh? la hermana se llama Aya, la cantante se Ah, llama Rey. Eh, vale. sí, sí, sí. Pues Em, allá está dando mucha caña, ¿eh? sí, 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 sí. Además la guitarra la veo así como con rabia, ¿sabes? Es decir, muy, muy agresiva. Mira que no se complica con los acordes, es todo muy a base de power chords, Sí, pero me gusta porque es un sonido muy, muy garage, ¿vale? Ese sonido así, sí. sí, 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 un poquito Podría. con distorsión arenosa. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, 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 un poco sucio, me gusta el sonido, ¿sabes? Y luego está la batería, le pega muy bien. Em, Cosas que me gustan, es de esas baterías muy físicas, ¿vale? Es decir, de que se Sí, sí. ven, es muy rollo Yuna. Me gusta eso, la caja está muy presente, de hecho es una caja, la golpea casi en plan ritmo militar, me gusta. El bombo muy, ¿cómo diríamos? Un golpe muy, muy seco, muy... No, no hay apenas síncopas, y mira que siempre hablo de los contrarritmos, pero no hay apenas.
em, y lo que hace es muy de empujar al grupo Sí, hacia adelante y la personalidad de la cantante me gusta. Además, claro, tenemos el shock ahora mismo de claro. haberla visto a Lady Baby y verla ahora, pues como, no lo sé, ¿no? Como si ves a la típica sobrina que hace 10 años que no la ves y de pronto de niña ya no tiene nada, ¿no? Y dices tú, ¿pero qué ha Y pasado aquí? dice, y tiene tatuajes y piercing y Efectivamente. canta, y te quedas aquí como... Y canta en un grupo punk, sí, claro. Sí, 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 sí. Es totalmente eso, sí. Y nada, y el bajo bien. El bajo es... ataca las cuerdas muy, muy fuerte. Me gusta. Casi sin adornos, pero me parece que es muy funcional. Venga, vamos a escuchar un poquito más. 誰だってこっちまで手をよこして全部どうやって塞ぎ込んで無駄に少ししてるこれまでのあなたがっていつまでも生きてくの存在は人間の誰だってこの中を踏みたまっていきたいのどうやっていつだって折り合いつけてるこれまでの生きた日を少しずつ認めるの存在は人間の決まり事決まり事決まり事Pues estoy volviendo a pensar en la hermana que es que no le veo ninguna foto tocando la guitarra, solamente con el bajo. Y me extraña porque, mira, mi fundamento de por qué creía que era la camiseta roja era porque tenía mucho protagonismo, mucho enfoque de cámara y siendo el grupo de las hermanas, digo yo, pues será, pero va a ser que es la bajista. Es la bajista. Eh, vamos, yo diría que es la bajista pero me extraña porque prácticamente no sale en pantalla, ¿no? Entonces, montas un grupo con tu hermana, hacéis un videoclip y prácticamente a tu hermana no la enfocan, más que de lejos. Además, para más Inri, la guitarrista tiene una camiseta roja que las demás van de De oscuro negro. y más resalta todavía. Yo creo que la hermana es la bajista. Sí, la hermana es que tiene que ser por fuerza la bajista. No puede ser otra. Em, siempre nos pasan con las bandas nuevas, ¿vale? Pero, claro, mi confusión, y esto es totalmente culpa mía, es pensar que por ser el grupo de las hermanas, las dos que tenían más protagonismo tenían que ser las hermanas. Aparte de la cantante, pues la otra a la que enfocan más es a la guitarrista. Pero no, es la bajista. Lo mismo, aquí está, a la izquierda, lo mismo quiere tener un perfil bajo. Sí, ¿Sabes lo que te digo? Y no necesita ella, aquí está, esta sería ella, la de la izquierda. Y no necesita, digamos, tener esa deja el protagonismo a la hermana a la cantando. hermana, así que no necesita realmente, como decimos en España, chupar cámara para, efectivamente, tener todo el tiempo el foco en su cara para que ella se sienta mejor, ¿no? Así que lo que
cosa que me demuestra que la hermana tiene ego cero. Así que está muy bien. Bueno, pues le deseamos lo mejor a Bratz, si es que va a ser finalmente pues un proyecto que tenga continuidad en el tiempo. Pues sí, Espero que sí, además que lo hacen muy bien, así que lo hace muy bien. Sí, 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 totalmente. Así que amigos, eh, decir que me parece genial, que gracias a Jadesillo que nos trae y patrocina esta reacción. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tienes más reacciones y pues muchas gracias por apoyarnos. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.